Mencho, tardé muchos años en entender qué significa el mencho. Me he salido de la ignorancia ayer y significa el que da asco, básicamente, el que produce o provoca asco. Es un mal apodo, ¿ah? No sé si el mencho escogió su propio apodo, pero es un feo apodo. La muerte del mencho deja por supuesto, una estela de violencia a su paso. Ayer México ha ardido y las imágenes que hemos visto todos han sido pues, más que escalofriantes. Hay fotografías de Jalisco y de otros lugares en México que han quedado bajo el asedio y bajo narcobloqueos. Y claro, uno lee la noticia de la muerte de un narcotraficante como el Mencho y se puede fijar en lo que está pasando después. Yo me quería fijar en lo que pasaba antes, en la vida de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, alias el que produce asco. Era el hombre más buscado de México y el hombre quizá más buscado del mundo entero, seguramente más buscado del mundo entero. Un hombre al que la DEA le ponía el precio de 15 millones de dólares, que son algunos menos de los que ofrece por Diosdado Cabello en Venezuela. Eh, pero que a pesar de esa recompensa se paseaba como un fantasma por las sierras de Jalisco sin que nadie pudiese atraparlo. Ayer lo atraparon y lo mataron. Eh, y claro, cuando alguien muere lo que uno se pregunta es, ¿quién carajos era este? Porque todos tienen una historia y la del Mencho es casi novelesca. No de García Márquez, que prefería otro tipo de historias, pero seguramente de Arriaga. Es un personaje que si uno lo inventa, parecería, demasiado inverosímil, eh, pero no lo es una historia real. Nemesio Ceguera nació en el 66, en Aguililla, en el estado de Michoacán, y era un pueblito donde la gente cultiva especialmente aguacates. Él dejó la escuela en quinto de primaria y se fue a trabajar al campo. Y tenía 14 años cuando ya estaba vigilando plantaciones de marihuana, con 14 años. Con 18 se cruzó la frontera como un mojado, un sin papeles, y llegó hasta California, a San Francisco, al área de la bahía. Fíjense qué destino tan extraño. Un niño de los aguacates de Michoacán, en la San Francisco de los 80, vendiendo droga. Allí lo arrestaron por vez primera y de hecho una de las pocas fotografías, hay tres nada más del Mencho, una de las pocas fotografías que existen es precisamente esa de su captura. Fue capturado dos veces allí, una vendiendo marihuana y otra vendiendo heroína en un bar. Eh, Tuvo que pagar 5 años de prisión en Texas y salió en libertad condicional y lo deportaron de nuevo. Eso a mí me parece muy shakespeariano ese capítulo del Mencho porque él, él tenía la opción de declararse inocente y su abogado le dijo que con un jurado probablemente iban a ganar el caso si se declaraba inocente. Pero si iba a juicio, su hermano Abraham, que ya tenía antecedentes, posiblemente iba a enfrentar cadena perpetua. Y el Mencho entonces decide declararse culpable para proteger a su hermano. 5 años de prisión a cambio de evitarle la pena perpetua a su hermano. Y yo no sé si eso habla bien o mal de él, habla bien y mal, porque habla bien porque era un tipo que cuidaba a su familia, habla mal porque era un pinche narcotraficante, por supuesto. Pero al menos uno puede decir que era un criminal con códigos, con algo de lealtades, que es un código feroz y primitivo, eh, el código de la lealtad familiar. Volvió a México después de eso, tenía 30 años entonces, y hace una cosa absolutamente fascinante, reveladora, si se quiere. El Mencho se mete a la policía. Es decir, el que iba a ser el narco más poderoso del mundo, primero fue un policía municipal de Jalisco, como si para ser narco hubiese que aprender desde dentro del sistema.
como entender cómo funciona la maquinaria para poderla desmontar. Y claro, allí no tardó en corromperse y en pasarse al otro lado. Eh, Se casó con Rosalinda González Valencia, que era la hermana del jefe del cartel del Milenio. Y esa fue su forma de entrar en los negocios. A partir de ahí, la carrera del Mencho fue como la que nunca jamás dio un paso atrás, la de una persona que solo sabía ir para adelante. Y lo que construyó es increíble, es pasmoso si se quiere. El cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, 4 letras temibles. Una banda local que pasó a tener presencia en México, en Estados Unidos, en Asia, en África, en Australia, en Ecuador, en Japón. El gobierno mexicano estima que ese grupo tiene cerca de 50.000 millones de dólares en activos. 50.000 millones de dólares son como 15.000 millones de dólares más de los que necesita el Ecuador para pagar su presupuesto general del Estado. Esa es la cantidad de plata que maneja o manejaba el Mencho. No estamos hablando entonces de un delincuente, sino del líder de una multinacional. El líder de una multinacional que escogió ser invisible, porque también esto es fascinante. El Mencho pasó toda su carrera como el capo más poderoso del mundo con apenas 3 fotografías, como les he contado. Aquí les voy a poner 2 de ellas, ¿ah? Me las ha pasado mi esposa ahora que me va hablando de esto. Eh, las fotografías que hay del Mencho son de Mencho joven, muy joven. Esta es una de su captura en los años 80 en California, fotografías de la DEA. Y la otra es una foto en la que está con sus hijos, eh, donde, donde se lo ve al lado del llamado El Menchito, que es el narcotraficante que asumió el control estaba por asumir el control del cártel, pero fue capturado el día de ayer. Aquí está. 3 fotografías para el narcotraficante más poderoso del mundo. Son cosas impresionantes, ¿no? Eh, la de los 90, los finales de los 80, tomada por la DEA, cuando había pasado como mojado a los Estados Unidos, fotos de ficha policial, de más buscado, y esta foto familiar, que no tengo idea de dónde habrá salido, pero es de las pocas que hay. Y por supuesto la reconstrucción que usaban para decir que era el hombre más buscado del mundo. Mientras el Chapo se volvió una figura del pop criminal, una estrella del rock del narco, con entrevistas con Champagne, con películas en Netflix, con libros, el Mencho era una sombra, un rumor, un nombre que la gente susurraba con miedo, pero cuya cara casi nadie conocía. Y quizá eso explica por qué el Chapo cayó antes que el Mencho, por qué duró tanto, porque usaba la discreción como armadura y el anonimato como escudo. El Mencho entendió que, que era mejor así. Entendió algo que no entendieron los anteriores, que la fama mata y que cuando te conviertes en símbolo, a su vez te conviertes en objetivo. Así que él prefirió ser nadie para seguir siendo un poderoso. Pero el cuerpo lo fue traicionando y en 2020 supo que tenía problemas renales y esto trascendió incluso a la prensa. Él había construido un hospital privado para su pueblo para poder tratarse. Y se rumoraba que iba varias veces al año. Una vez en 2018 casi lo atrapan y otra en 2022. El fiscal de la República de México evadió responder si seguía con vida porque creyeron durante un tiempo que lo habían matado, como estuvieron seguros ayer. Sin embargo, ahí estaba, en Tapalpa, en el pequeño municipio donde lo han matado ayer, en Jalisco, que es un pueblo de apenas 20.000 habitantes. Allí lo encontraron las fuerzas especiales mexicanas con información que habían proporcionado los gringos, la inteligencia estadounidense, y le dispararon, lo hirieron gravemente y murió en el camino, de hecho, cuando lo llevaban a la Ciudad de México para atenderlo y detenerlo. 59 años tenía el Mencho.
59 años. Y lo que va a pasar ahora es todavía una gran incógnita, aún está por verse, un punto suspensivo. Bien, vamos a terminar volviendo a temas locales donde me queda algo importante que revisar. Disculpa,